En un tiempo estuvimos en paz porque fuimos juguete del enemigo. Nosotros estábamos en el bando perdedor, formábamos parte de las filas de la oscuridad, y en un momento el Señor nos iluminó y decidimos seguir su camino. Desde que uno dice, yo seguiré a Jesús, entra en guerra. Además de entrar en la bendición, en las promesas, en la condición de hijo y tantas otras bendiciones, tenemos que estar atentos también que entramos en un tiempo de guerra. Por eso la palabra de Dios dice que el camino del Señor es angosto, es difícil. Mientras estamos en la multitud de este mundo, bajo el reino del príncipe de este mundo, no hay sacudones, ni hay grandes embates del enemigo. Podemos estar, por supuesto, sin cobertura de Dios y en algún momento también pasarla muy mal. Desamparados y sin Dios es mucho peor, pero cuando uno salta al reino de Dios, tiene que saber que hay un enemigo que quiere hacer la vida difícil. Y la Biblia dice que esto es guerra. Este príncipe de las tinieblas no está conforme con las cosas como Dios la plantea, con el reino de Dios, con sus leyes, y no está conforme con que el Señor tenga hijos en esta tierra que le ofrecen resistencia al reino de las tinieblas. Así que dice la Biblia, tenemos guerra en tiempo presente y continuo. ¿Cuándo termina la guerra contra el príncipe de las tinieblas? ¿Cuándo terminará esta guerra que ha levantado Satanás contra los hijos de Dios? Mire que leyendo el libro del Apocalipsis se habla de esta guerra en tiempos finales, cuando está a punto de terminar la historia. Y como que Satanás para los últimos tiempos despliega todo su arsenal. Así que habrá guerra hasta que haya mundo, y mientras haya iglesia en medio de este reino, donde el príncipe de este mundo ha usurpado y se ha apoderado, nosotros como embajadores del reino de Dios estaremos como objetivo de sus embates, de sus batallas, de su despliegue de toda la logística y la estrategia de su búsqueda de reconquistar nuestra vida, nuestro corazón. No está conforme Satanás con que usted haya elegido el camino del Señor. Así que la guerra que presenta es para que uno de marcha atrás se desanime, ¿sí? Y deje de aportar al reino que lo ha enrolado. Usted se enroló en el ejército cuando aceptó a Jesús. Y esta guerra constante que tendremos y este enemigo que nos va a asediar de forma constante, no siempre tiene la misma intensidad. La Biblia hay un momento que le llama el día malo. El día malo es un día que también se reconoce como días de guerra. Ve que dice, Israel estaba siempre en guerra. En tiempos bíblicos, mientras los reyes de Israel, en esos tiempos dice que los pueblos se dedicaban a la conquista, ¿no? Y había siempre una amenaza de una invasión. Dice, en ese tiempo en que los reyes salen a la guerra, y se habla del rey David. Así que se reconocen tiempos más duros en medio de la guerra y días malos, dice Pablo. Habla del ataque de Satanás y queremos nosotros vestirnos la armadura del Señor para resistir el día malo, dice. Que no son todos los días de batalla y días de fricción y de confrontación, sí, pero hay un día en especial. Y yo les contaba que hemos estado teniendo muchos pedidos de oración de la iglesia. Situaciones de debilidad que han estado machacando, martillando allí algunas familias con salud, con situaciones de crisis, incluso visitaciones demoníacas. Y entre todo esto, en la oración, buscando luz, recibí esta palabra que es necesario
estar preparados para el día malo. Y quiero que meditemos un poquito, porque ¿qué ocurre cuando hay un día donde el enemigo despliega toda su armamento, sus escuadrones y busca una aniquilación definitiva? ¿Qué hace la iglesia? Hay principios bíblicos para enfrentar y atravesar el día malo y permanecer firmes. El Señor nos ha dejado recursos y sabiduría para atravesar el día malo y no salir en derrota o en vergüenza. Primero les cuento que una de las estrategias del enemigo, y también tenemos mucha letra en las historias de las batallas del pueblo de Dios, es el sitiar la ciudad y debilitarla. A la ciudad, cuando se la sitia para la conquista, lo que se hace es levantar campamentos alrededor, y el ejército enemigo hace como pequeños piquetes. ¿Han visto los piquetes que hacen ahora en las rutas? Bueno, el sitio de una ciudad por parte de un ejército invasor consistía en piquetes alrededor del campamento de la ciudad y bloquear los ingresos del sustento. Si quien venía con provisiones para la ciudad no podía ingresar. Así que si usted dependía del abastecedor de pan, de carne o de cualquier verdura, del alimento que venía de afuera, no podía recibirlo. Y en algún momento los recursos internos empiezan a faltar. ¿Y qué ocurre entonces? Empieza a comenzar a crecer el hambre, la angustia. Una ciudad sitiada es una ciudad muy vulnerable porque se debilita de temor nada más. Saber que no puede salir, que nadie puede entrar, que el enemigo está esperando que esté dormido, y toda esta situación estresa tanto que debilita, y entonces el ejército enemigo dice: listo, ya no tienen fuerza, vayamos por ellos. Y ahí viene el día malo que les dije, un día de ataque despiadado. Nosotros vemos en la palabra de Dios que también son estrategias del maligno. Hacen un trabajo de goteo constante, de goteo digo yo, de perseverante, de desgaste sobre nuestra vida, y cuando uno está regalado, entonces viene y cachetea con toda su furia. Porque Satanás sabe que cuando uno está en el vigor de la fe, cuando uno está sumergido en el servicio, en la adoración, bueno, es muy difícil un creyente que está lleno de fe y que está en la brecha y que está sirviendo, que no afloja la oración, casi que es perdida la batalla. Pero si Satanás logra todos los días desgastarte con alguna mala noticia, con alguna distracción, con tentaciones, hay un momento que dice: ya está bastante flojito, vayamos por él. Ese es el día malo del que les hablo. Quiero que me acompañe a ver este principio en el libro de Joel. Joel es en el Antiguo Testamento uno de los últimos profetas menores. Hay en esta historia del pueblo de Dios y en esta luz que Dios trajo al profeta principios para la guerra espiritual. Quiero contarles que hicimos una convocatoria para el miércoles con motivo de todas estas noticias que, para mi ver, razonando a la luz de la palabra de Dios, era como un día malo que estábamos atravesando. Porque un hermano dice: oren por mí, que me han salido mal los estudios. Porque otro hermano dice: me van a internar, porque me van a operar, porque la situación familiar se descompaginó. Y no faltó también quien dijo que habían visitas demoníacas en la casa. Y con todos estos motivos de oración, lo que pudimos elaborar fue esta idea. La iglesia está siendo víctima de ataques sistemáticos del enemigo que pretende de alguna manera cruzarse sobre la ruta del ministerio que Dios nos mandó. Pero ahora la palabra de Dios nos va a enseñar de qué manera salir del día malo, salir en victoria y aún haber crecido, habiendo aprovechado el día malo. Podemos aprovechar el día malo y podemos sacar ventaja del enemigo, transformar la maldición en bendición y la oscuridad en luz, la angustia en esperanza. Mi hermano, el día malo no solo está planificado por las tinieblas,
También es idea de Dios que aprendamos a permanecer en el camino, a sostenernos, a estar firmes, a bancar el viento contrario y salir de allí con una estatura superior. Dios quiere que usted crezca y ha permitido ese día malo. El domingo pasado hablábamos sobre la tentación, ¿se acuerda? Y el pasaje que leíamos de la tentación de Jesús dice, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Así que Dios utiliza a Satanás para tentarnos. ¿Por qué? Dios quiere darnos a nosotros la estatura de su Hijo también. Atravesar las mismas batallas y vencerlas de la misma manera. Por algo está escrito lo que está escrito, para saber cómo salir. El libro de Joel nos muestra que el pueblo de Israel fue debilitado de distintas formas. Por cuestiones naturales fue debilitado. En el capítulo 1 de Joel, mire lo que dice desde el versículo 3. De esto les van a contar ustedes a sus hijos. Y sus hijos, de los hijos de sus hijos. Y los hijos de sus hijos a la siguiente generación. ¿Qué noticia es? ¿Qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que ha ocurrido? Que se van a enterar hasta nuestros nietos y vamos a seguirlo contando a las generaciones que vienen. Mire, lo que ha pasado es esto. Lo que quedó de la oruga lo comió el saltón, lo que quedó del saltón lo comió el revoltón y la langosta comió lo que el revoltón había dejado. Despierten ustedes, los borrachos, lloren, giman, todos los que beben vino a causa del mosto, porque es quitado de vuestra boca. Está describiendo el profeta una situación natural que es trágica. Para la gente que trabaja y vive de la tierra, una manga de langostas, así como se describe, una manga de langostas que va, pasa y vuelve a pasar y devasta todo, es una desgracia insuperable. Este caso describe de una manga de langostas que había venido sobre la tierra y había pelado todo lo que pudiera ser sustento de la tierra para el pueblo. ¿Qué pasa cuando falta la comida? ¿Qué puede pasar con un ejército que no se alimenta? ¿Qué pasa con un pueblo que tiene esta realidad? Mire, hay un gran desgaste, desgano, desánimo, frustración. Que al pueblo que le ocurre esta desgracia, después se le presente una tremenda sequía, porque un poquito más adelante, versículo 10, el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. La gente que labra la tierra y que vive de la tierra ya está en la ruina. Pero los que se surten o se alimentan, se sustentan del producto de la tierra que el labrador provee, igual. O sea, el labrador está en quiebra, pero la gente que vive de lo que el labrador produce está también en quiebra. ¿Y el ejército? En fin, después de estas dos tremendas situaciones naturales, mire lo que dice el capítulo 2, versículo 2. Se viene un día peor, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no hubo jamás, ni después de él habrá en los años por muchas generaciones. ¿Qué está diciendo el profeta? Mire, ¿usted cree que la está pasando mal porque la langosta le comió todo? ¿Y usted cree que es malo la sequía? Ustedes que están viendo un futuro bastante oscuro, les voy a contar una noticia. Viene un ejército enorme a pasar sobre esta nación, a conquistarnos y a destruir nuestra familia, nuestra vida, nuestro hogar, nuestro futuro. Yo les pido que se ponga en lugar de esta gente que además de este desgaste de enemigos naturales, recibe la noticia de que viene un ejército enorme. ¿Cómo hacemos para hacerle frente en la condición en la que este pueblo está a una guerra de semejante dimensión? Porque uno dice, bueno, fue Rusia una potencia mundial sobre Ucrania en una batalla muy despareja, pero ahí están resistiendo, ¿no?
y los ucranianos que recibirán algún sustento, alguna ayuda de aquí o de allá, dicen, bueno, pongámonos las pilas y hagamos frente. Y están haciendo frente en una guerra bastante despareja. Yo creo que esto es peor. El pueblo que se describe es muy grande y poderoso y ellos no tienen con qué. Si no tienen para una lechuga, ¿de dónde van a sacar para comprar municiones o armarse y hacer frente a esta noticia que les ha llegado? Bueno, nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que saber que lo mejor que nos puede pasar es encontrarnos en debilidad, en quebranto. Nos viene bien saber que no tenemos recursos, que en nuestras fuerzas es imposible. La palabra de Dios dice que cuando nosotros somos débiles, entonces somos fuertes. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Ahora me escondo en Cristo, ya no puedo. Me han superado y reconozco, confieso, clamo al Señor también, porque un enemigo mucho mayor que yo y en las condiciones que estamos me hará desaparecer. Voy a extinguirme, no puedo sobrevivir. Lo mejor que nos puede ocurrir es escondernos en el Señor y humillarnos. Nos muestra la palabra de Dios exactamente esto. Cada vez que Israel fue superada de esta manera, se humilló, clamó, lloró delante de la presencia de Dios y fue librado de manera sobrenatural. Este principio tenemos que saberlo manejar. Viene un día malo, empeora la cosa. ¿Cómo se vislumbra el futuro? Hay malas noticias. ¿Qué vamos a hacer? Si nosotros estamos escuchando y mirando el panorama de lo que dejó la langosta y miramos la economía del país, o si miramos la sequía que es real y todo lo que la sequía produce, y si oímos que vienen las cosas todavía peor, porque estamos sumergidos en una economía muy frágil y endeudados hasta las orejas, ¿qué es lo que nos queda? Sobre todo cuando en nuestra vida en particular no están saliendo las cosas. De la misma manera que el pueblo de Dios sobrevivió y aprendió a empoderarse o llenarse de fuerzas de parte de Dios, bueno, utilizar estos principios. Este pueblo aprendió que se podía hacer frente a un enemigo tan grande. Dos cosas le enseñó el Señor. Dos cosas que usted tiene que hacer. Lo primero se lo voy a leer en el capítulo 2, versículo 12 al 18, que dice: por esto pues ahora dice Jehová, convertíos a mí. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer si viene un día malo y usted está débil? Si usted quiere que alguien lo respalde, y ese alguien es el vencedor, es el todopoderoso, es el vencedor en cualquier batalla. Si usted quiere que el que vence todas las batallas, el invencible, esté de su lado, pues acá está el primer punto: convertíos a mí, dice el Señor, con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos. O sea, que sea algo íntimo, interno, realmente convertido, de corazón, con sinceridad. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Se duele del castigo. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. La pregunta de quién sabe si él se volverá o no es retórica. El profeta está diciendo que si nosotros aplicamos los principios bíblicos de forma correcta, si nos arrepentimos y buscamos el perdón de Dios, el Señor escuchará y cancelará ese castigo. Cancelará nuestro Dios, y dejará, dice, bendición tras él, para que haya también ofrendas que ofrecerle. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Esto hicimos el miércoles pasado,
los que vinieron participaron de una convocatoria. Escuchamos un ruido de guerra y nosotros hicimos sonar la trompeta. Hermanos, vengan a orar. Estamos bajo asedio. El enemigo está buscando dejarnos en debilidad, en fragilidad para un posterior día malo, desanimar a la iglesia, sacarnos de la batalla. Así que convoque a la guerra, dice: reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, y entre la entrada y el altar y lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, diciendo: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, no entregues a la vergüenza tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Versículo 18, escuche: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Si hemos tenido días de humillación, en los que no hemos podido resistir las desgracias, las malas noticias, tiempos de golpeteo sobre nuestra familia, la salud, la economía, lo que sea. Podemos pensar: sí, he estado yo lejos de Dios. Le di la espalda al Señor y estoy solo. Por estar solo, soy frágil, soy débil, y todas estas cosas me han dañado. Pero ahora voy a buscar su perdón, me voy a convertir y voy a volver mi camino hacia Dios. Me vuelvo a ti, Señor. Me vengo esperando tu perdón. ¿Qué ocurre si Dios te perdona? Por grande que sea el adversario, te conviertes en un hijo amado, en alguien a quien el Señor está viendo el momento oportuno por librarlo, porque Dios está, dice, solícito por su pueblo, celoso por sus hijos, viendo la oportunidad de ir a defenderlos. ¿Qué ocurre si estamos en armonía, si estamos en paz, si tenemos su perdón? Pues solícito nos entregará el perdón el Señor, y junto con el perdón, su presencia. ¿Qué más necesitamos para resistir el día malo? El amparo del Señor, su escudo, su presencia. Dos cosas quiero que sepas: que cuando llega ese día malo tienes que convertirte al Señor y buscar su rostro. Que cuando el enemigo te tiene de chacota y de juguete y te lleva de aquí para allá, lo primero que hay que hacer es convertirse, venir a buscarlo. Dice: con lloro si es posible, con lamento, con ayuno. Pero hay un paso fundamental: estar seguro de que no hay deuda, de que tenemos las cosas en orden con el Señor. ¿Y cómo sé yo si no le estoy debiendo a Dios? Si confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados. ¿Qué ocurre cuando uno de corazón se convierte? Cuando uno de corazón confiesa. Cuando uno reconoce que ha estado lejos y ha ofendido a Dios. ¿Qué ocurre? Dice la palabra de Dios: si confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados. ¿Qué pecados perdona Dios? En plural, absolutamente todos, y librarte también de toda maldad. O sea, el fruto de mi pecado, la maldad que yo busqué, lo que he sembrado y estoy cosechando, Dios puede librarme de esa maldición cuando yo solamente confieso mi pecado. Punto número 1 para salir del día malo: confiese sus pecados. Encuentre otra vez la reconciliación, la paz, la armonía. Conviértase en un hijo amado y acérquese a la presencia de Dios en los términos que el Señor espera: humillado y contrito de corazón. Y después de eso, seguro de que he sido perdonado, tengo que cambiar la actitud. Porque este debilitamiento sostenido que ha producido el enemigo, a mí me hace sentir que aún volviéndome a Dios, aún soy indigno de que me ayude.
o no tengo todavía las cosas en orden, así que ¿cómo voy a ir a la guerra si soy un pecador que no tiene todas las cosas en orden? No, primero confiese y entonces cambie de actitud, porque con seguridad Jehová, solícito por su pueblo, perdonará su pecado. Así que es tiempo de cambiar la mente, cambiar la manera de hablar. Hermano, mire, me gusta este versículo, lo vamos a leer. Vamos a cambiar la manera de hablar. Versículo 21. Tierra, no temas, alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Va a cambiar tu vida, va a cambiar tu entorno, tu historia, tu futuro. Aquellas cosas que no alcanzaba las vas a alcanzar. Cree que vas a cambiar. Ya no tienes deuda con Dios. Él te ha perdonado. No tiene por qué ser igual el tiempo que viene que el tiempo que fue. El tiempo que fue era sin Dios. Ahora vamos con Él. Así que dígale a las circunstancias de alrededor: tierra, alégrate, Jehová hará grandes cosas. Y junto con una actitud de fe, hay que aprender a hablar un lenguaje de fe. Ya no de muerte, ya no de derrota, ya no de escasez. Hablar bendición, hablar vida. Hablar lo que ahora estás creyendo, porque la palabra de Dios ha cambiado tu mente. Ahora habla como un hijo de Dios. Cuando uno tiene a este Padre, tiene lo que este Padre tiene. Usted tiene bendición y tiene vida si tiene el perdón de Dios. Versículo que quiero leer un poquito más. Mire el versículo 23. Dice el versículo 23: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos, porque vuestro Dios os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia, temprana y tardía como al principio. En tiempos que había abundancia, bueno, ¿por qué no? Como antes. Dios te va a bendecir si las cosas están en orden. Y en el versículo 21 del capítulo 2 es el que ya leí. Vamos a ir al capítulo 3. Mire, voy a leerles desde el versículo 9 y versículo 10. Cambie la actitud. Dios lo ha perdonado. Proclame esto entre las naciones, proclame guerra. Despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Ah, pero no tenemos armas. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Y diga el débil, un poquito más fuerte, diga el débil. Claro, las cosas cambiaron. Fui débil, estuve solo. Viví y enfrenté desamparado de la mano de Dios todas las desgracias y los días malos que vinieron. Las cosas cambiaron. El Señor, solícito por sus hijos, me perdonó y ahora me tiene a su mano derecha. ¿Cómo soy? ¿Soy débil? Pues ahora ya no soy más débil. Ahora el que era débil es fuerte. Las cosas cambiaron. Diga el débil, fuerte soy. Y aunque no tiene armas, hágale frente a la guerra. Hágale frente a la guerra. Encare a sus enemigos. ¿Con qué? Y con lo que tenga. Dice, si tiene un asadón, conviértalo en una espada. Y si tiene esas herramientas del campo que son para la siega, una hoz, conviértala en una lanza. Con lo que usted tiene, vaya a la guerra. Y hágale frente al enemigo. Me dice un chico esta mañana, yo me puse a reprender por lo que estaba pasando en mi casa. Y le hice frente a Satanás. Llevo 5 días sin dormir porque me ha estado visitando. Y yo, como conversé con un pastor, qué sé yo qué pastor, me dijo que yo hice mal en reprender a Satanás. Le digo, ¿vos hiciste mal en hacer lo que Dios manda? Si Dios manda que lo eche fuera, vos en obediencia a Dios, ¿por qué no vas a poder echarlo fuera? Y porque este pastor me dijo que el demonio iba y buscaba a otros enemigos y que iba a volver y que yo más vale no tenía que hacer eso.
Le digo, dejémonos de doctrinas tontas. Aunque vos sos nuevo, aunque vos tenés poca experiencia, la palabra de Dios dice que le hagas frente al enemigo con lo que tienes. Y diga el débil, fuerte soy. Así que no tiene que andar especulando que alguien venga a apoyarlo en la oración, o que le está haciendo falta que se entere el líder, o que el pastor tendría que venir a orar. ¿Por qué? Hermano, ese día malo al que Dios le ha permitido vivir y atravesar, tiene un propósito para usted, también para la iglesia, y puede que algún hermano lo acompañe. Pero no se me apichone, usted es un hijo de Dios, y puede que aunque le parezca que no tiene con qué hacer frente, el Señor lo manda a la guerra. Dice, proclamad guerra, guerra entre las naciones, despiértense los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Sé que en Ucrania están convocando a la guerra a gente civil, gente que no tiene idea, porque la idea de ese pueblo es sostenerse y guardar la ciudad. No podemos pensar que les va a ir bien a ellos. Son recursos humanos. En el ámbito natural el más fuerte puede contra el más débil. Pero en el ámbito espiritual y en la guerra a la que Dios nos ha enrolado y nos ha llamado a participar, mis hermanos, el más débil es fuerte, las cosas son diferentes. Cuando uno se siente frágil y se siente débil y se esconde en el Señor, se convierte en una poderosa bomba contra el enemigo, no por su fuerza, por su sabiduría o porque es valiente, sino porque cuenta con su Padre. No te dejará solo. Y es maravilloso este libro, porque nos enseña a hablar de esta manera. Por ahí dice, no me acuerdo qué versículo, yo lo había anotado, pero no hables de muerte. A ver si será el versículo 16. No estoy seguro. Bueno, no, ya lo leí el 16. Un poquito más allá dice, no morirás. Sepa que usted no morirá. ¿Qué es lo que le va a decir el enemigo? Te va a ir mal, acordate que venís mal. Busquemos Jueces capítulo 6, porque quiero que vean, un principio bíblico es algo que encontramos en la Biblia, no en un solo libro, sino que es la mente de Dios, de distintas formas nos expresa su saber, para encontrar entre tantas cosas alineadas un principio. En el libro de Jueces está ocurriendo algo parecido, hay un día malo para el pueblo de Dios. En el capítulo 6 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían el fruto de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer a Israel, ni oveja, ni buey, ni un burro le dejaban para comer, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Los madianitas eran un pueblo grande en comparación al pueblo de Israel y prevalecían con esa prepotencia. Pero les quitaban el alimento. ¿Se da cuenta de este principio? Le va sacando el sustento para debilitarlo. Satanás busca sacarte el sustento. ¿Cuál es tu sustento? ¿De dónde te nutres? ¿Qué te fortalece, mi hermano, como hijo de Dios? La palabra de Dios. Cuando Satanás te aleja de la palabra de Dios, te saca de la iglesia, te hace que te ofendas con los de tu célula. La idea de Satanás es debilitarte, como este principio bíblico nos está enseñando, para irte debilitando de esta misma manera, hambriándote. Un pueblo hambriento es un pueblo débil, no está apto para la guerra.
Dice que fue tal la debilidad de Israel y habían caído a tal punto de angustia que comenzaron a orar y a clamar. Vino un profeta de parte de Dios a animarlos. Eso sigue en los versículos siguientes. Pero quiero ver otra visita en el versículo 11. Mire, y vino el ángel de Jehová. Vino el ángel de Jehová. Hermano, usted clama, recibe el perdón. Usted aplica los principios bíblicos. Usted hace como Dios manda. Y el Señor va a venir a sustentarlo. Va a venir a servirle el Señor en la guerra. Dice, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual es de Joás. Y su hijo, el hijo de Joás, que se llamaba Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. Dígale al que está al lado suyo, Jehová está contigo. ¿Usted lo cree? Le dijo el ángel de Jehová, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Está hablando un lenguaje distinto. Dios nos enseña a hablar de nosotros mismos en una lengua diferente. No de queja, no de depresión, no de muerte, de victoria. Varón esforzado y valiente, le está mostrando una realidad distinta a Dios, a este Gedeón. Y Gedeón respondió, debilitado, incrédulo, mirando las circunstancias, Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están sus maravillas que nuestros padres nos habían contado? ¿No hizo antes maravillas cuando nos sacó de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado. Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Algunas veces no habló usted así? ¿O parecido? Es como que Dios ya no me oye. Me dejó, mirá cómo estoy viviendo, las cosas que me están pasando. Y mirándole Jehová, ¿se dan cuenta quién era el ángel que hablaba con Gedeón? Dice que era Dios. Mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. ¡Qué loco! Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ahí está la gran diferencia. Si Ucrania sale derrotada, es lógico. ¿Quién puede apoyarlo? No se meten las otras potencias porque la desgracia sería mayor, así que lo han dejado solo. Ucrania está solo. ¿Usted cree que tiene esperanza? Por mucho que se resistan, no se le ve mucha esperanza. ¿Y a usted? ¿No te envío yo, dice el Señor? Ve con estas tus fuerzas. Un pueblo grande, un pueblo fuerte, bien comido, con armas. Israel totalmente debilitado, viviendo en cuevas. ¿Podría esta batalla tener un final feliz para el pueblo de Dios? Siempre será así. Cuando Dios está de nuestro lado y nos sentimos débiles, hermano, el fin de la batalla es a nuestro favor. Tenemos que aprender que es un principio bíblico, que la debilidad nos viene bien. Y cuando somos débiles, aparece el sustento y la ayuda del cielo. Llegó Dios al clamor de su pueblo. Y después que le dijo, vamos a cambiar la manera de hablar. Vos sos valiente, Gedeón. Vos sos un varón esforzado. Y con lo que tienes, ve a la guerra. Porque yo soy el que te envía. Porque dice, salvarás a Israel. ¿No te envío yo? Bueno, les cuento que Gedeón se atrevió, hizo lo que Dios le mandó, destruyó unos ídolos que habían en el pueblo. Cuando la gente se enteró de que había un loco por ahí que estaba haciendo locuras, comenzó a llamar la atención, convocó a la guerra. Y vinieron a él 33,000 hombres para la guerra. Pero al Señor le pareció que era mucho. Y dijo, con 33,000 se van a estar creyendo que son ustedes.
aunque los otros eran más de 100,000. Iban a creer que tuvieron tanta fuerza que cada uno se comió 4 madianitas. Así que mira, Gedeón, vamos a hacer una limpieza. Y le mandó Gedeón a hacer una diferencia en el pueblo. Los hizo tomar agua, los hizo devolverse los que tenían miedo. Quedaron 300. Tenía aquí con 300 soldados a combatir con un ejército enorme. ¿Cómo habrá terminado la guerra? ¿Quién sabe? Prevaleció el ejército del Señor. 2 cosas hicieron. Buscaron a Dios, destruyeron los ídolos, siguieron a Gedeón, y el Señor vino como Él había prometido, a salvar a un pueblo debilitado que sabía esconderse en la fuerza de su Señor. Usted tiene fuerzas incomparables donde esconderse, aunque esté en la máxima debilidad. Tiene el respaldo de una gran potencia. Usted no tiene el apoyo nuclear de ninguna potencia. Usted tiene al Señor de señores, al Rey de reyes, al que prevalece en cualquier batalla, al vencedor. Y ese viene solícito por su pueblo a auxiliar a sus hijos cuando accionamos sus principios. Convertíos a mí, dice el Señor. Y después cambie la manera de hablar y vaya a la guerra. Hágale frente, encare a Satanás. Encara la situación que está viviendo. Si es la miseria, dígale a la miseria: voy a derrotarte. Yo no soy débil, soy fuerte, prevaleceré sobre ti. A la enfermedad, a la división familiar y al espíritu que quiera invadir su casa, en el nombre del Señor Jesús, sáquelo de allí. Diga el débil: fuerte soy. Voy a mostrar algunas actitudes, aquí termino. Algunas actitudes. El versículo que quería leerle, creo que es este, 6:23, le había pifiado. A ver si es este. Pero Jehová dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. No tengas temor, no va a derrotarte Satanás. Tenemos una hermana a la que le detectaron cáncer. Le dijeron los médicos: mire, vamos a hacer un estudio porque usted tiene algunos síntomas que nos hacen pensar que puede ser algo maligno. Y esa hermana empezó a pedir oración y a ponerse nerviosa. Y bueno, y vino una sombra oscura que se posó sobre ella y cayó en una gran crisis. Y nosotros pensamos: ¿cómo hacemos para batallar contra ese espíritu de temor? La palabra del Señor venía a los labios de los hermanos y habló con muchos hermanos, con su hijo que es un guerrero también, y cada uno le decía lo mismo: no vas a morir. ¿Por qué hay que escuchar inmediatamente el diagnóstico? El diagnóstico es de muerte, los madianitas son más de 100,000, no morirás, vas a tener paz, no temas. Vamos a cambiar, mis hermanos, la actitud y las palabras, el lenguaje con el que nos manejamos. Además de habernos convertido y encontrar la mano del Señor de nuestro lado, tenemos que aprender a caminar en victoria, confesando bendición, confesando vida, confesando victoria y no muerte. No morirás. Dígale al que está al lado suyo: no te vas a morir. Vas a vencer. En el versículo 25 y del versículo 25 al 26, el Señor le dice que deben adorarlo. Adora al Señor. Deja de quejarte. ¿Qué pasa cuando uno se está quejando? Está agigantando el poder del enemigo. El otro día me llegó una invitación para ir a una charla a la Facultad de Filosofía. Y la invitación a la charla tenía un título que decía así: larga vida a la deuda. ¿Qué ánimo me dio de ir? No sabe las ganas que tenía de ir con mis apuntes o grabar la conferencia. Larga vida a la deuda. Pero así puede hablar cualquiera, no usted, mi hermano. Pálidas nomás. No morirás, vas a vencer. Estamos del lado del ejército, de Jehová de los ejércitos. Somos parte de los escuadrones de Jehová.
de los ejércitos, no morirás, adora al Señor. Y mira esta actitud que me encanta, versículo 34. Dice el versículo 34, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. El Espíritu de Jehová vino sobre una persona decidida a obedecer y a ponerle el pellejo a la batalla, ponerle el lomo en obediencia al Señor, al riesgo de lo que sea. El Espíritu del Señor vino sobre él y el pueblo se congregó. Otro versículo que les leo ahora, capítulo 7, versículo 1. Levantándose de mañana. ¿Qué va a hacer usted mañana? Levantarse, no tan tarde, ¿sabe? Levantándose de mañana, Gedeón tuvo, y todo el pueblo que con él estaba, acamparon junto a la fuente y tenía el campamento de los madianitas al norte. No solo proclamaron la guerra, se levantaron para ir a la guerra. Versículo 15. Y cuando Gedeón oyó el relato de un sueño que escuchó la interpretación de un sueño de sus enemigos, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. ¿Cuánta gente lo estaba escuchando? Yo recién les dije, 300. Levántense, y miraban para allá la multitud frente a ellos, madianitas, armados hasta los dientes. Levantaos, muchachos, ánimo, el Señor nos ha entregado el campamento de Madián. Y en ese ánimo fueron con la estrategia que Dios les dio y los derrotaron. Pero los derrotaron, hermanos, estando firmes en la fe, convencidos. Versículo 21. Y estuvieron firmes, cada uno en su puesto, alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Capítulo 8, versículo 4. Ya estoy terminando. Dice, y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo a sus enemigos. ¿Y cuando nosotros terminamos de perseguir a nuestros enemigos? Porque hay un momento que uno se cansa, ¿no? Y dice, ¿cómo voy a estar en ayuno, en clamor, en búsqueda de Dios, buscando su rostro? Es incómodo levantarse temprano todos los días para entrar a una guerra espiritual. Es difícil ir a donde Dios nos manda de forma constante, porque hay que estar en la calle y hacer el evangelismo y cumplir el ministerio. ¿Hasta cuándo? Estoy cansado, puede decir usted. Pero cuando uno dice estoy cansado o estoy en debilidad, el enemigo lo escucha y usted retrocede. ¿Qué hizo Gedeón? Los correteó hasta aniquilarlos. Acá tiene un principio bíblico. Cuando uno deja el foco de infección, aunque sea chiquitito, por allí, sin combatirlo, se reagrupa y vuelve y embiste y vuelve a causar daño. Le decía el Señor, cuando ustedes vayan y conquisten, llenen la tierra, no la dejen vacía, que no tenga oportunidad el enemigo de volver. Y para que el enemigo no tenga oportunidad de volver, muchas veces le decía, no quiero que dejen a ninguno con vida. Nos enseña la palabra que en algunas historias bíblicas no obedecieron. Por ejemplo, Josué perdonó a un grupo. Y ese grupo de esa cultura que Josué perdonó, los hostigó durante generaciones. Esa gente le hizo guerra y los molestó cientos y cientos de años después de Josué. Así que, hermano, hay que aniquilar al enemigo. No dejarlo que se levante, ni se reagrupe. Me estoy sintiendo débil, parece que estoy en guerra otra vez, pero ya no tengo ganas, no tengo ánimo. No quiero hacer esos largos ayunos o ese tiempo de guerra. No quiero levantarme temprano. No quiero estar dándole ánimo a tantos que están desanimados, porque ya también yo estoy cansado. Pero, hermano, diga el débil, nos ponemos de pie.
es muy importante cambiar la manera de hablar. ¿Se va a acordar? No hable de derrota. No hable de la situación que está viviendo. Diga, aunque se vea débil, yo soy fuerte. Aunque le parezca que la guerra está perdida, diga, prevaleceremos sobre ellos. Los vamos a comer como a langostas. De esa manera habla la gente de fe. Y el Señor respalda la fe. Mucho clamor y mucho llanto no alcanza a conmover al Señor. Pero cuando uno va en fe, encuentra ese respaldo. Y sale de la batalla. Pasa el día malo y está firme. Habiendo pasado el día malo, usted puede estar firme. Amado Padre, vamos de parte tuya contra este ejército maligno que se ha levantado contra la iglesia y ha traído enfermedad, y ha traído pobreza, y ha traído división, y ha traído angustia a algunos hogares. Vamos contra Satanás ahora como iglesia, porque nos has llamado a la batalla. Y vamos en tu nombre, decimos, Satanás fuera de la iglesia. Satanás, quita tus manos de esta congregación. Cumpliremos la misión y venceremos. Caminaremos sobre nuestros enemigos y los atravesaremos. Dice la palabra de Dios. Perseguí a mis enemigos, los alcancé y los destruí. Los pisé, los atravesé. Así como el Señor me mandó, porque Él hace mis brazos fuertes para la batalla, mis dedos ágiles para tensar el arco y llegar hasta las fronteras del enemigo. En el nombre del Señor Jesucristo, Satanás, quita tus manos de la iglesia, espíritu de enfermedad, fuera de la congregación. Te lo mandamos ahora en el nombre de Jesús. Y habrá victoria. Señor, queremos ese despertar y ese avivamiento. Vamos por él. No estamos en debilidad, no estamos cansados, no estamos en esa tribulación ni en esa derrota, sino que estamos ahora con los pies en el camino, más firmes que nunca. Cuenta con tus hijos, Señor. Allá vamos. Amén. Amén. Dios me los bendiga, queridos. No dejen de orar. Hemos convocado a orar a la mañana. Usted búsquese un horario y a la tarde para proteger a la iglesia. Y los espero el sábado en Rawson y el domingo un solo culto a las 19. ¿Ah? Los jóvenes no tienen reunión, van a estar allá en Rawson. ¿Quién tiene que tomar el micrófono ahora? Nacho quiere que haga un llamado. Si hay alguien que quiere entregar su vida al Señor, eso es lo que me está diciendo el hermano. Hoy podemos orar por usted, nunca le entregó su vida a Jesús. Si hay alguien que quiere hacerlo en esta noche, me muestra y oramos por usted. ¿Hay alguien? Vamos. ¿Dónde está la gente de guerra? Ah, acá está. Adelante.